Bueno, pues como les han comentado, yo les voy a hablar de la desalación para la agricultura en España, de su historia, su evolución y de cómo ha influido en el desarrollo agrícola de nuestro país. Bien, sabemos que la agricultura es un sector que requiere de grandes extensiones de terreno y volúmenes de agua. Concretamente, hay alrededor de 324 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en todo el mundo, de las cuales el 20% corresponden a agricultura de regadío, que es donde se produce prácticamente el 40% de todos los alimentos producidos en todo el mundo. Y además la agricultura es la principal actividad consumidora de agua, con un consumo del 70% del total de los recursos hídricos. En España, concretamente, tenemos 3,6 millones de hectáreas de regadío, aproximadamente un 12% de la superficie agraria total. Tiene una demanda de 15.800 hectómetros cúbicos al año y que corresponde a un consumo aproximado del 75% de todo el consumo nacional. Además, teniendo en cuenta estos datos y las estimaciones de la ONU que indican que para 2025 la población mundial ascenderá a 8.500 millones de personas y que será necesario incrementar la producción agrícola agraria actual en un 40 o 50%, vemos la importancia no solo del sector agrícola, sino la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua a este sector, y es aquí donde la desalación va a jugar un papel fundamental. Bien, la capacidad de desalación mundial actual es de aproximadamente 86 millones de metros cúbicos día, de los cuales únicamente el 2% se destina para la agricultura. Sin embargo, hay países como España en los que este porcentaje es mucho mayor. De los 3,2 millones de metros cúbicos de capacidad de desalación instalada en España, un 23% se dedica íntegramente a la agricultura. Eso no es de extrañar que España se haya convertido en un referente mundial en el uso del agua desalada para uso agrícola. Bien, la calidad del agua para riego agrícola ha sido un tema de continuo debate. Sin embargo, se ha demostrado que el agua desalada en la agricultura incrementa tanto la productividad como la calidad de los cultivos, a la vez que reduce las necesidades de agua. De hecho, estudios propios realizados con cítricos reflejaron un incremento del 50%, de hasta el 50%, al regar con agua desalada, y una reducción del 20% de las necesidades hídricas. En contra, sabemos que el boro es un elemento que puede producir toxicidad en los cultivos y que está presente en la concentración que está presente en el agua desalada. El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas, pero el margen entre la concentración necesaria y el boro que produce deficiencia es muy pequeño, y hay cultivos muy sensibles, como el aguacate o la cereza, que tienen un límite de toxicidad muy bajito, de 0,3 miligramos litro. Para evitar esto y evitar el daño en los cultivos por el boro, todas las desaladoras del programa Agua fueron construidas para alcanzar una concentración de boro de 0,5 miligramos litro en el agua producto, para lo cual fue necesario implementar un segundo paso que, lógicamente, nos va a incrementar los costes de inversión y de operación, pero que nos va a garantizar la seguridad de nuestros cultivos. Bien, por otra parte, para utilizar el agua desalada en la agricultura es necesario remineralizarla. El agua osmotizada tiene un SAR próximo a 9 y esto puede dañar no solo el cultivo, sino el propio suelo, por el desequilibrio entre los iones sodio y calcio y magnesio. Por tanto, es necesario remineralizar para equilibrar esta concentración de iones, y normalmente en desalación para la agricultura el método más empleado es la mezcla con agua de otros orígenes, ya sea superficial o subterránea, ya que es el método más económico. Por tanto, la desalación para la agricultura presenta, como todo proceso o tecnología, presenta ventajas y desventajas. Sabemos que la ventaja principal es que nos ofrece una garantía de suministro, ya que es un recurso inagotable que no depende del clima. Además, incrementa la productividad y la calidad de los cultivos y reduce las necesidades de agua. Por lo tanto, le da un mayor atractivo. Sin embargo, también tenemos varias desventajas, como la necesidad de remineralización, los problemas del boro, problemas de intrusión marina o agotamiento de acuíferos, pero la mayor desventaja es el coste energético de la propia producción del agua desalada.
Actualmente el coste de producción de la desalación de agua de mar por ósmosis inversa está en torno a 0,35 o 0,5 euros metro cúbico, dependiendo del tamaño y del tipo de planta y sus características. Sin embargo, el coste del agua con respecto al coste total de la producción agraria únicamente está en torno al 5 o 25% del coste de producción total. Por tanto, entendemos que es un coste asumible, sobre todo cuando se trata de cultivos de alto rendimiento o alto valor añadido y sobre todo cuando se producen en invernaderos, que este valor puede incluso reducirse a la mitad. Además, prueba de ello, de que es un precio competitivo, es la prueba de que en España se está consumiendo un 23% de agua desalada. Y bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a posicionarnos como uno de los países líderes en desalación para la agricultura? Pues la historia de la desalación para la agricultura comenzó en Lanzarote en 1964 con la instalación de la primera planta desaladora de España y de Europa, que fue construida para consumo humano. A partir de aquí, poco a poco, la desalación fue instalándose a lo largo de las Islas Canarias y fue en Fuerteventura, en 1976, cuando se construyó la primera planta de ósmosis inversa de agua salobre para abastecimiento agrícola. A esta planta le siguió en 1987 la primera planta de agua de mar para abastecimiento agrícola, con una capacidad ya importante de 6.900 metros cúbicos día. En fin, a partir de aquí, durante los años 80-90, la desalación fue implantándose a lo largo de todo el archipiélago hasta convertirse en un referente mundial que actualmente tiene más de 300 plantas en operación con una capacidad superior a los 242 hectómetros cúbicos. Y bien, de las Islas Canarias, la desalación saltó a la península durante los años 80-90, debido a la fuerte sequía que sufrió la península y que condujo a los agricultores a la instalación de sus propias plantas desaladoras para garantizar el suministro de sus cultivos. Se estima que se construyeron aproximadamente de 300 plantas desaladoras, la mayoría de ellas con tecnología ya de ósmosis inversa. El problema de esta alta expansión fue que llevó asociada sobreexplotación de acuíferos y proliferación de plantas ilegales. Pero bueno, al final de los años 90-2000 ya la continuación de la sequía continuaba y fueron ya las propias empresas agrícolas y comunidades de regantes las que decidieron instalar sus propias plantas desaladoras, ya con unas desaladoras importantes, unas capacidades importantes de hasta 60.000 metros cúbicos día. Estas plantas ya fueron construidas con aprobación del Gobierno y muchas de ellas contaron con subvención. Finalmente, en 2004 llega el programa Agua como alternativa al trasvase del Ebro y el principal objetivo del programa era sustituir la capacidad prevista en el trasvase por la construcción de 34 nuevas plantas desaladoras que tendrían una capacidad de 713 hectómetros cúbicos. Además, incluía varios proyectos de reutilización de aguas residuales e infraestructuras de riego y distribución. Entre los proyectos de reutilización se han construido varias plantas desaladoras en zonas costeras para tratar agua residual con alta salinidad que pueda ser utilizada posteriormente en la agricultura. Sin embargo, ¿quién no recuerda la polémica surgida en 2012 cuando hubo una época de alta disponibilidad de agua y con la finalización de las primeras plantas desaladoras del programa Agua, que habían supuesto una inversión de 1.600 millones de euros, solo estaban operando al 20% de capacidad. Esto generó una gran polémica entre defensores y detractores, hasta se propuso que las plantas se desmontaran y se vendieran por equipos a países de Oriente. En fin, al final el programa Agua se ha materializado en la construcción de 17 plantas desaladoras que tienen una capacidad de 350 hectómetros cúbicos año, de los cuales el 46% se van a destinar a la agricultura. La mayoría de estas plantas actualmente están operativas, pero no al máximo de su capacidad. Algunas, como la de Águilas, por ejemplo, actualmente está operando a un 60%, gracias a convenios que tienen con comunidades de regantes de la zona.
Y bien, aún así, ¿es la desalación la mejor alternativa para la agricultura? Pues creemos que no. La desalación debe ser una herramienta más en la gestión hidrológica que debe convivir con trasvases y con el uso de recursos convencionales y no convencionales. Y ejemplo de ello lo tenemos en la Comunidad de Regantes de Cuevas de Almanzora, la cual actualmente se abastece de fuentes de agua de distintos suministros, entre los que se encuentra la propia desaladora que construyó la Comunidad de Regantes. Bien, la superficie regable de la Comunidad de Regantes se ha ido ampliando según se disponía de recursos hídricos. Inicialmente estaba la zona huerta, con una superficie de 450 hectáreas que se abastecía principalmente de agua de pozo. Esta zona se amplió hasta la cota 80, adscrita a la construcción del envase de Cuevas y que dispone de agua procedente del Tajo Segura. Y finalmente está la tercera zona de expansión, que está adscrita al trasvase del Negratín. Sin embargo, y a pesar de la gran disponibilidad de recursos hídricos, la sequía de finales de los 90 no permitía abastecer a las casi 6.000 hectáreas que estaban equipadas y disponibles en la zona. Y, por tanto, la propia Comunidad de Regantes decidió construir su propia desaladora para poder abastecer la demanda. La desaladora, que podéis ver en la imagen, se construyó en 2003, tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos día y bueno, supuso una inversión de 12 millones de euros, de los cuales el 50% fue subvencionado por la Junta de Andalucía. El agua de aporte es agua de pozo con una conductividad de 9.000 microsiemens por centímetro, aunque se previó que esta conductividad podría alcanzar los 20.000 al entrar en funcionamiento la planta y poder producirse un efecto de intrusión marina. Y bien, con la construcción de la planta pues aumentaron los recursos hídricos de la zona y se desarrolló aún más la actividad agrícola de la zona. Así, actualmente los regantes disponen de aguas de distintas fuentes y a distintos precios. Tienen agua procedente del trasvase Segura con una dotación concedida de 5,32 hectómetros cúbicos año, 5 hectómetros cúbicos del trasvase del Negratín y luego tienen el agua procedente de la desaladora, que aunque tiene una capacidad mayor, actualmente está produciendo en torno a 4,5 hectómetros cúbicos al año. Y a estas dotaciones hay que sumar el agua procedente de los pozos de propiedad de los propios regantes, que ellos utilizan normalmente para hacer sus propias mezclas y remineralización y que en función de la época del año y del cultivo que estén utilizando pueden producirse un agua a la carta. En fin, que ahora mismo tienen más de 16 hectómetros cúbicos al año de agua para abastecer las casi 6.000 hectáreas que tienen disponibles. En cuanto a las características de la planta… 2 minutos, Patricia. Perdón. En cuanto a las características de la planta, su puesta en marcha supuso un incremento en la salinidad del propio acuífero debido al propio efecto de intrusión marina. Esto lo podemos ver en la evolución tanto de la conductividad eléctrica como de los cloruros, que indican la intrusión marina. Sin embargo, a partir de este momento y de alcanzar el punto máximo, la conductividad fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar en los últimos años unos niveles estables en torno a los iniciales. Esto indica que el acuífero se ha recuperado, pero se ha recuperado sobre todo porque ha habido una recarga procedente del propio drenaje agrícola, y esto lo podemos ver en la evolución de los nitratos, que ha tenido una concentración ascendente. Con respecto a los costes, el principal coste es el coste energético. Perdón. Pese a que se ha adaptado la producción a los periodos de tarificación Valle, P5 y P6, el incremento de la energía de los últimos años ha hecho que el coste energético siga siendo el principal consumo de la planta. Y como podéis ver en esta distribución, prácticamente todo el consumo se hace de estos periodos más económicos. Sin embargo, el método de gestión y la producción de agua conforme a estas tarifas más económicas ha hecho que la evolución del coste de producción se haya mantenido prácticamente constante a pesar de este incremento en la energía. Finalmente, pues, recalcar que España, que es un país con un
pero con un déficit hídrico muy importante, ha conseguido posicionarse como el tercer país agrícola europeo, gracias en parte a la integración de la desalación en la producción agrícola. Y por ello no es de extrañar que muchos países se hayan interesado en nuestro modelo de gestión para fomentar el desarrollo agrícola basado en la desalación. Y como conclusión, pues decir que muchos cultivos pueden soportar el coste del agua desalada sin tener un impacto significativo en el coste final del producto, y que el objetivo no es que la desalación compita contra fuentes tradicionales, sino que sea una herramienta más de la planificación hidrológica. Muchas gracias.